Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Libre. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto recibirlos esta noche, aunque tal vez no vaya a ser muy agradable el tema. Yo sé que puede ser que a algunos de ustedes, si no a la mayoría, les encanta el fútbol y que meta goles nuestro equipo, digo el equipo de Guatemala, sin duda es una celebración en nuestro país. Pero el problema es que hoy esta goleada la metió el gobierno, junto por supuesto con el Congreso. A nosotros, los tributarios, la portería es la tuya. Nos han goleado de una forma terrible. Y cada día que pasa, vamos descubriendo un nuevo gol en el presupuesto que fue aprobado el miércoles en la madrugada de la semana pasada. ¿Lo recuerdan? Eso fue un día, pero terrible. Entonces, hoy queremos hablar de algunas de estas goleadas, de estos goles que nos metieron los politiqueros en el ejercicio del poder a nosotros, los ciudadanos libres o no, pero que nos esforzamos por trabajar y crear riqueza para poder vivir la vida que nosotros hemos elegido para nosotros y para nuestros seres queridos. Y qué barbaridad que una gran tajada cada vez mayor de esto que nos cuesta tanto ganar va a terminar a los bolsillos de estos personajes que poco hacen por el bienestar de los guatemaltecos. Y de esta goleada vamos a hablar precisamente con nuestro invitado hoy, el director del CES, catedrático universitario, columnista, el reconocidísimo Ramón Parellada, a quien le damos la bienvenida. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Marta Yolanda, buenas noches, Jorge, buenas noches a todo el mundo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Es cierto. George, buenas noches. Buenas noches, Marta Yolanda, buenas noches, Ramón, y buenas noches a toda la teleaudiencia de TV Azteca Guate. Y bueno, vamos a comenzar con lo siguiente, porque creo que los que están celebrando este presupuesto son precisamente los gobernantes desde el Ejecutivo. El ministro de Finanzas, que por ahí dicen que es realmente quien mueve los hilos detrás del gobierno, afirmó recientemente que el plan de gobierno del movimiento Semilla se está logrando y calificó la aprobación del presupuesto 2026 como un hito. Recordó que ofrecieron un crecimiento anual del 4% y señaló que las estimaciones del Banco de Guatemala apuntan a 3.7% en 2024 frente al 3.4 o 3.5% que se esperaba inicialmente y a 3.9% en 2025. Reconoció que la inversión pública, inversión entre comillas, ¿verdad? Ya vamos a hablar de ese tema, y privada para generar empleo avanza con lentitud, con la creación de apenas 63,000 plazas, ese apenas lo agregué yo, 63,000 plazas entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, nada. Aunque lo interpreta como una señal de expansión económica en un entorno internacional complejo. Ajá, le encantan las palabrejas al ministro de Finanzas. Pero, ¿por qué quiero yo señalar este tema del famoso hito y que se está cumpliendo el programa del Partido Movimiento Semilla, el ya cancelado Partido Movimiento Semilla? Porque, ¿qué pasó? ¿Qué onda? No que el 40% del presupuesto antes, por lo menos parece ser, se iba en corrupción. Y ahora no, ahora parece que necesitan un 40% o más. Y qué horror de lo que tenían los otros. ¿Para qué? Para que con nuestro dinero estén favoreciendo a un montón de grupitos que son afines a los gobernantes o a los mismos diputados por medio de esas multimillonarias asignaciones que le hacen a las CODEDES. Pero de las CODEDES ya hemos hablado con un poco más de detalle, así que hoy vamos a hablar de cosas como, por ejemplo, los 155 millones que les dieron para el cierre técnico del
campo petrolero Shan en San Andrés Petén, algo que no se debió haber dado, no era necesario. De ahí el aumento para quedar bien, por supuesto, a los jubilados. De ahí un artículo que va a autorizar al Ministerio de Salud a seguir con los negocios que tienen hoy con los burócratas de la UNOPS, que todavía está en duda de ver qué realmente ha pasado con este tema. Y bueno, así les podría yo citar una cantidad, un listado de todo lo que hemos venido conociendo en lo que respecta a ese Congreso, a ese presupuesto que aprobó el Congreso en la madrugada del 26 de noviembre. Terrible. Pero mejor me callo, porque ya me estoy enojando. Y le doy la palabra a nuestro invitado, Ramón Parellada, para que también Ramón se enoje. No creo. Pero, Ramón, ¿qué pensás de lo que pasó en la madrugada del 26 de noviembre? No me enojo, pero estoy indignado. Aunque yo se lo decía a todos mis amigos desde hace rato que el presupuesto iba a pasar, igual que lo dije el año pasado. Por más que sea inflado, que sea desbalanceado, el presupuesto iba a pasar. ¿Por qué razón? Porque estaban dados los incentivos para que todos los diputados pudieran tener algo, no estoy diciendo dinero ellos físicamente, pero sí sus votantes o la gente que ellos representan. Entonces todos tenían algún interés común en que este presupuesto se aprobara. Todos salieron ganando todos los políticos, menos los ciudadanos que van a tener que estar ahora cargando con una deuda mucho mayor que la que tenían antes. Hay dos razones por las cuales yo considero que esto se iba a aprobar. Primero, el gobierno considera que el keynesianismo es su teoría económica favorita. El presidente lo dijo públicamente antes de ser electo, lo volvió a decir cuando fue electo, que él era keynesiano, y eso significa gastar, gastar y gastar. A través del gasto llegar al pleno empleo, unas teorías que ya están desacreditadas totalmente, pero que algunas personas todavía las siguen creyendo o las siguen utilizando. Por otro lado, la teoría de la opción pública, o public choice como se conoce, nos dice cómo funcionan los políticos, cómo actúan los políticos. No esperemos de un político que sea diferente a otro ser humano. Actúan todos ellos por propio interés. Y entendiendo esto vamos a darnos cuenta que el interés de ellos muchas veces no era simplemente tener dinero solamente, pero sí tener más votos, tener más representación entre sus votantes, entre sus aliados, sus alcaldes, sus codedes. Todo esto le hace al político aprobar unas leyes o negociar algunas leyes. Ahorita te apruebo el presupuesto y luego tú me apruebas una ley que voy a pasar para salir bien tablas, y tú me apoyas, yo te apoyo. Así funcionan los políticos. Y no es de extrañar que algunas de las medidas salieron favorables de una vez en todas estas leyes. Por ejemplo, nadie ha dicho lo maravilloso que va, y ahí debo reconocer, y esto sí es bueno decirlo, que al día de hoy ya va el IVA devuelto en su totalidad prácticamente a todos los acreedores de IVA, todos los exportadores. Y hay una ley, bueno, pero prácticamente antes era una extorsión para que te devolvieran el IVA, y hoy en día van al día o casi al día, y hay una ley que dice que ya esas prácticas extorsivas ya no se permiten más. Entonces hay algunas cosas buenas, entonces como que dice una de cal, pero hay como 20 de arena, entonces no estamos tan bien del todo. Hay demasiada cosa para opacar y otras para callar a la demás gente, ¿verdad? Entonces yo siento que era de esperar que pasaran estas cosas. Hay mucho desfinanciamiento. No es correcto que Guatemala tenga un déficit del 3% del PIB o mayor del 3% del PIB, que se apruebe un presupuesto con un déficit de ese tipo. El déficit debería ser cero. Lo correcto es que los impuestos o lo que se recibe el gobierno en impuestos se utilice para los gastos de funcionamiento. Hoy en día hay financiamientos para los gastos de funcionamiento, lo cual yo creo que es totalmente incorrecto. Y esto nos puede llevar a lo que conocemos como pan para hoy, hambre para mañana.
Y eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a estar endeudando, la deuda sigue creciendo y cada día vamos a estar con más deuda, gastando hoy lo que vamos a tener que pagar mañana. Cuando dicen que el Producto Interno Bruto va a crecer alrededor del 4%, pues sí, porque hay más gasto, la economía se va a activar en otros sectores que no conocemos. Yo tengo mucha afición al ciclismo de montaña y he notado que en el interior hay mucha obra en caminos comunales, caminos que antes disfrutábamos porque eran de terracería. Reconozco que la gente de esos poblados están felices que ahora hay asfalto o concreto. A mi juicio, y sin ser experto en el tema, yo veo un mal trabajo porque no veo que hacen una buena base. Solo como que aplanan, medio nivelan y echan la torta de concreto o echan la torta de asfalto. En algunos casos no hay ni siquiera cunetas, en otros sí. Yo siento que esas obras podrían ser bien hechas si se planifican mejor, con materiales mejores para que duren más. Entonces yo siento que estos caminos no van a durar mucho. Ahorita sí van a durar un par de años muy bien, después se van a empezar a hacer los baches y se van a destruir. Esa es mi impresión, pero sería bueno que los ciudadanos estén atentos a investigar este tema porque no es correcto que se haga solamente por gastar, que se gaste en una obra que después se va a destruir. Eso es despilfarrar el dinero. Un par de años van a estar muy contenta la gente y va a decir, este gobierno nos hizo estos caminos, qué bravo, aplaudamos, volvamos a votar por ellos. Pero pensemos bien en el largo plazo. Una buena obra tiene que durar mucho, no puede ser que se hagan obras solamente así por así. Y hay bastantes caminos comunales que se están asfaltando y se están pavimentando o poniendo torta de cemento, que favorecen mucho a los pueblos del interior. Que es otro error también. Yo pienso que primero se deberían de arreglar las carreteras principales del país, los puertos, la inseguridad, el sistema de justicia, antes de ir a hacer todas estas cosas. Pero mi duda en lo que respecta a esas carreteras a las cuales estás haciendo referencia. Caminos comunales. O caminos comunales, Ramón, es quién realmente los está haciendo, porque el ministerio con la menor ejecución, o sea, da vergüenza, sobre todo con lo importante que son las vías de comunicación. En cualquier país, no solo en Guatemala, y que Guatemala ahorita bajó del puesto 48 en infraestructura al 114 de 116. O sea, estamos... Ahí vamos, a lo mejor la semana entrante abordamos ese tema nuevamente, que recién lo tratamos. Sí, es una cosa terrible. Entonces, y por eso se fue de interventor de FEUA, el exministro, el cuarto ministro de Comunicaciones, que fue un total fracaso, lo premiaron como interventor de FEUA. Y la que era la viceministra subió al cargo de ministra recién, a finales de la semana pasada. ¿Sí? Entonces, me gustaría tener un poco más de información acerca de esas carreteras o esos caminos a los cuales estás haciendo referencia, porque a lo mejor es la misma comunidad con las remesas que lo están haciendo. Algunos los están haciendo las comunidades a través de los CODEDES y otros alcaldes también los están haciendo, están literalmente contratando al cuerpo de ingenieros del ejército, que las municipalidades están haciendo acuerdos con el cuerpo de ingenieros para que ellos hagan esos caminos y le pagan así los gastos al Ministerio de la Defensa. Muchos los están haciendo las alcaldías. Entonces, y contratan empresas compañías, porque no sé si las llamaría yo que están haciendo esos trabajos y que son trabajos pues sencillos, ¿no? Son trabajos básicamente de artesanales, por ponerle una pero con asfalto y concreto, cosa que no había antes. Pero tú mismo estás diciendo que a la larga realmente van a ser un problema. Pero lo que te quería decir es que
definitivamente que sea el gobierno actual, el ejecutivo, quien lo esté haciendo. Hay que profundizar un poco más en ese tema. Y regresando al tema del presupuesto, solo al Ministerio de Comunicaciones en el próximo año le quitaron alrededor de 2,000 millones de quetzales. 2,000 millones de quetzales. Por supuesto, esos 2,000 millones de quetzales tienen que aparecer en algún lado. Y ¡oh, sorpresa! Aparecen en un rubro de gastos del Estado, del gobierno, para una oficina nueva que dijeron, bueno, como son unos inútiles los del Ministerio de Comunicaciones, vamos a crear otro ente dentro del mismo ejecutivo, pero más controlado con el que el ejecutivo, no sé por quiénes, y ellos van a manejar esos 2,000 millones de quetzales para hacer los proyectos prioritarios. De hecho, olvidé decir una cosa, y es que no está muy transparente este presupuesto. Hay muchas dudas de transparencia, hay cosas que no están muy claras, y definitivamente yo creo que es un presupuesto que debió haber sido rechazado. No debió haberse aprobado un presupuesto. Igual si se hubiera rechazado, el presupuesto del año pasado era enorme, era inmenso. Pero bueno, mira, los diputados que lo aprobaron tenían alrededor de casi 50 millones de razones para aprobarlo. Entonces, aquí que se entienda lo que usted quiera entender de esas 50 millones de razones que tenían los diputados que aprobaron el presupuesto. Creo que Jorge escribió un artículo sobre eso. Así es. 46.75. Vaya, seamos exactos. Pero ese es el promedio. Hay algunos que deben de haber tenido 55 millones de razones, otros que deben de haber tenido 45, en fin. Pero el promedio poco menos de 47 millones de razones, ¿ok? Pero ahora regresando a lo otro que comentabas, Ramón, en el tema de la mejora de la economía de nuestra Guatemala, me parece el colmo del descaro de los gobernantes de pretender que es por su inutilidad que hay crecimiento en Guatemala. A pesar de... Fue a pesar de ellos y gracias en gran parte al esfuerzo de nuestros compatriotas que a pesar de las amenazas que enfrentan hoy en Estados Unidos, están trabajando, siguen siendo parte del círculo virtuoso de creación de riqueza y les envían a sus seres queridos un dineral, más ahora con el miedo de que en cualquier momento me agarren, me deportan. Entonces mejor tengo el dinerito guardado en Guatemala para cuando pues tenga que regresar a mi país. Entonces, si unos están moviendo hoy la economía en nuestra Guatemala, son precisamente nuestros compatriotas desde Estados Unidos. No es la inactividad del gobierno, la inutilidad, porque la seguridad, por favor, sin ir lejos, creo que fue ayer o anteayer que leí de que nuevamente han aumentado los secuestros express en Guatemala. Todos. Ese es otro tema que tenemos pendiente. Ojalá que nos dé chance todavía de abordarlo este año. Bueno, pero ¿eso qué significa? Que cualquiera, vienen, a ti te pedís un taxi y resulta que son secuestradores y llaman a tu familia. A ver, ¿cuánto les puedo sacar a ustedes? 5,000 pesos, 10,000, 15,000, 20,000, 3,000. Hay un punto pero interesante. Todos podemos ser víctimas de estos secuestros express. Eso de los secuestros express, junto con el incremento de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en Guatemala, es sumamente preocupante. Definitivamente es una asignatura perdida, fallida del gobierno, y el Ministerio Público solicitó una cantidad de dinero y le dieron menos, cuando realmente la función principal del gobierno es seguridad y justicia, y ahí es donde no han invertido lo que tienen que invertir. Le metieron mucho a un sistema educativo que es obsoleto, que no sirve para nada, que solamente funciona de acuerdo a la presión de
de los sindicalistas y por eso están tan calladitos. Bueno, lo único que les interesa a ellos es el PIX. No funciona. Le metieron un montón a otro aumento enorme al Ministerio de Desarrollo, que yo creo que es clientelar, es decir, para aprovechar a obtener votos en vez de funcionar en realidad. En realidad no funciona regalarle las cosas a la gente. Lo que funciona es dar seguridad y justicia y generar oportunidades de trabajo. ¿Cómo se generan? No gracias al gobierno, sino que ellos se alejen de regular tanto, que se alejen de impedir que las personas que quieren crear con sus empresas cualquier cosa lo puedan hacer. Hoy en día, para formar una empresa y poder generar riqueza, tienes que pedir un montón de permisos, muchos se desaniman y mejor se van a otros países. Entonces, esto es parte del problema que tenemos en Guatemala. O sea, crecemos, como tú dices bien, a pesar del gobierno, y vamos más de 35 años creciendo entre un 3 y un 3.5% en términos reales a pesar del gobierno. O sea, si no tuviéramos todos los estorbos del gobierno, estaríamos creciendo con cifras de 10%, lo cual es la forma en que necesitamos para poder eliminar o reducir la pobreza en este país. Si no llegamos a crecer, un país pobre debería crecer con una cifra de arriba del 10%, y no lo estamos logrando por tantas trabas que tiene el gobierno. Por tantos obstáculos que nos ponen el gobierno. Y ahorita vamos con Jorge. Solo quería hacer un comentario con lo del tema de la devolución del IVA. Es que eso ni siquiera debería de existir. Si hubieran querido resolver el problema simple y sencillamente, debieron haber eliminado ese poder que tienen los gobernantes de hacer una reducción que nunca se debería de dar. Es cierto, porque los exportadores, no pagan IVA a la salida, pero inmediatamente en el mismo mes deben de recuperarlo. No, ni siquiera se los deberían. Ellos pagan el IVA por sus insumos. Tal como está la ley, se paga IVA por los insumos. Entonces, cuando exportas, no puedes rebajarlo. Es un crédito fiscal. Entonces, eso lo deben de devolver en el siguiente mes, inmediatamente el siguiente mes de que haces la declaración. O en el mismo momento que haces la declaración, que te lo devuelvan, que esté ahí cash. No es dinero del gobierno. Bueno, durante muchos años, ni un solo centavo. Durante muchos años ese dinero estuvo en manos del gobierno, pasaron años, hubo que contratar gente, las empresas contrataban expertos para ir a demostrar que tenían que devolverles el IVA, desfinanciaron muchas empresas, eso afectó mucho el flujo de caja de muchas empresas, algunas tuvieron que endeudarse, encarecieron los costos, hicieron quebrar algunas empresas también. Entonces, eso ha sido una herramienta para extorsionar a los empresarios. ¿Han visto todos esos billetes que han estado compartiendo nuestros amigos en las pantallas suyas y en las de nosotros, de Ciudadano Libre por TV Azteca Guate? Pues, mire, todo ese pisto, hasta el último centavo, es de nosotros los tributarios. Ni un solo centavo es del gobierno. Eso sí, presumen con el de nosotros. Y tú sabes que al Ministerio de Desarrollo, o sea, se debería llamar el Ministerio de Compra de Votos o algo así. De clientela. Le aumentaron más del 40% el presupuesto en un año que ya es electoral, preelectoral. Y al Ministerio de Comunicaciones se lo bajaron más de un 30%. Sí, porque lo pasaron a la oficinita toda extraña esa de proyectos prioritarios. Pero bueno, en fin, de eso ya hablamos. Jorge. Y proyectos que muy difícilmente va a poder ejecutar esa oficinita famosa, la DIP, se llama la oficina esa, que muy difícilmente va a poder ejecutar ahorita en el 2026. Pero un tema importante, regresando al tema del presupuesto, un tema importante pienso que hay que analizarlo y lo debemos de conocer todos, es de que la gran mayoría del presupuesto, es algo así como el 70 y pico % del presupuesto, se va en lo que se denomina gastos de funcionamiento. Y tal vez usted haya escuchado ese término que dicen, se va esos de gastos de funcionamiento. ¿Y qué son los gastos de funcionamiento? Básicamente es la burocracia, o sea, es todo lo que se paga de sueldos, salarios, bonificaciones y todos los bonos estos que tienen en el gobierno, que por cierto, los que trabajan en el gobierno tienen el tercer salario promedio más alto de todo el país.
y son la mayoría porque tienen más de 300,000 empleados en el gobierno. Y estos gastos de funcionamiento básicamente se va en los sueldos de los burócratas y todo lo relacionado con el que estén los burócratas en una oficina, entonces los alquileres de las oficinas, el equipo, literalmente hasta el papel toilet que consumen, pues todo eso va en los gastos de funcionamiento, y que al final buena parte de eso realmente no nos sirve para nada a los guatemaltecos. De hecho, muchísimas de las plazas que hay en el gobierno están básicamente porque tuvieron que poner ahí, darle trabajo a los que le habían ofrecido, que los apoyaron en la campaña, y que se van quedando ahí, y entonces después resulta que hay 10 personas para hacer un trabajo, y entonces les ponen literalmente a poner sellos que no sirven de nada, solo para justificar el que haya personas ahí. Llegan al colmo que en el Congreso hay un lugar que se llama El Gallinero, en el techo del Congreso, en la azotea del Congreso, en donde hay personas que no tienen, literalmente no tienen nada que hacer, no tienen ni siquiera un puesto donde estar, pero sí tienen su plaza y están ganando. Entonces llegan en la mañana, marcan su tarjeta, se van al gallinero, así le dicen al gallinero, y se quedan ahí viendo su celular todo el día. A las 4 de la tarde bajan, marcan su tarjeta y se van. No hacen absolutamente nada, pero usted le está pagando su sueldo. Y eso es el problema. Buena parte del problema es esto de los gastos de funcionamiento, y que cada vez han crecido tanto que ahora hasta parte de la deuda en la que incurre el gobierno se utiliza para pagar estos gastos de funcionamiento, lo cual va en contra de todo el sentido común. Bueno, es un poco lo que era el keynesianismo: gastar, gastar y gastar. No importa la deuda, no importa en qué se gasta. Si hay que hacer un pozo sabiendo que está seco y después hay que taparlo otra vez, eso es bueno para la economía, según el keynesianismo, porque generó empleo. Ahora, esos empleos no son productivos, y esos empleos incrementan el Producto Interno Bruto o no lo incrementan. En términos reales, un pozo seco, ¿en qué valor tiene? Realmente es un costo para los que estamos produciendo. La economía va a crecer ese año porque hubo actividad, pero realmente no somos más ricos, somos más pobres porque estamos gastando cosas en que no sirven. Entonces, el keynesianismo dice, bueno, tienes ahí a esos personas en el gallinero, pero está circulando el dinero, se les está pagando y ellos van a consumir y van a gastar, toda la cosa. Ese es el keynesianismo. Ha sido una desgracia que el keynesianismo pueda sobrevivir y esté funcionando en nuestro país ahora, no está funcionando, que lo estén aplicando en nuestro país, porque eso lo que está significando es que vamos a terminar este gobierno con una deuda mayor, con un presupuesto, tú hablabas del 80% más o menos de... 70 y pico por ciento. 70 y pico por ciento, pero más del 15% es pago de servicio y deuda, que va creciendo cada año y que está comprometiendo los presupuestos futuros. O sea, los gastos de hoy son irresponsables porque comprometen muchísimo los presupuestos futuros. O sea, la situación va a ser más difícil cada año debido a toda esta irresponsabilidad fiscal y toda esta asimetría fiscal. La asimetría fiscal, ¿por qué? Porque se aprueban gastos, pero no se dice, bueno, estos tienen que venir de impuestos. No importa, lo pagamos con deuda. Y si no, se paga con inflación. Ya le quieren echar mano al Banco de Guatemala para cubrir algunos agujeros, lo cual, gracias a que en 1994 el artículo 133 quedó constitucionalmente aprobado, no puede el Banco de Guatemala darle préstamos al gobierno, ni siquiera para hacer una obra pública, ni para nada. Entonces eso por lo menos es un candado, y si necesitan algo tienen que ir a pedir más préstamos. En algún momento la gente va a protestar. Si usted es ciudadano, va a protestar, protéstelo, pero protéstelo ya con los diputados que le representan, porque ellos deberían de negarse a seguir aprobando estas deudas, negarse a seguir aprobando estos gastos irresponsables. Y me parece ese llamado a los ciudadanos que nos están viendo en toda Guatemala a que lo tomen en serio, porque hasta el último centavo, los préstamos van a salir de su bolsillo, usted los va a tener que pagar. ¿Y saben qué es lo peor? Que hoy la mayoría del servicio de la deuda está destinada al pago de intereses, ni siquiera al pago de capital.
casi el 85%. Ramón, tenemos que ir a un corte y todavía nos hace falta, pues al fin, el tema, y tengo un par de cosas que mencionar que me parece importante, sobre todo por esto último que acabas de decir, porque te tenemos una mala noticia. Ay, ¿qué pasó? Pues el más reciente gol del que nos hemos enterado es que efectivamente pretenden, con una aprobación en el presupuesto, pretenden obligar al Banco de Guatemala a comprar con las reservas acciones de un banco realmente burocrático, que es terrible. Y bueno, pero de eso hablamos en el siguiente segmento, pero yo quiero hablar de otra goleada importantísima, la goleada que nos dieron los diputados en el presupuesto del Congreso. Sí, se recuerda los 66,000 de los diputados. Pues eso también hay que hablar en el siguiente segmento. Ya regresamos. Estamos de regreso en Ciudadano Libre y antes de irnos les dije que vamos a hablar de la otra goleada. Sí, fueron 2 partidos que perdimos. ¿Por qué? Porque ya los diputados prácticamente casi todos, incluyendo a todos los diputados oficialistas, en su presupuesto ya, voy a utilizar el término, institucionalizaron su aumento los 66,000 quetzales. Imaginen, qué rico. ¿Quiénes de ustedes ganan 66,000 quetzales? Pues vaya, ustedes están trabajando para pagarles a los diputados esos 66,000 quetzales. Y sí, los angelitos de primera comunión del Movimiento Semilla, todos votaron a favor de ya dejar casi que permanente ese aumento. Así que, qué goleada. Pero antes de irnos a la pausa, habíamos mencionado que es el más reciente escándalo del presupuesto, y es que pretenden obligar con las reservas internacionales al Banco de Guatemala a comprar acciones de este banco, el CAF. ¿Qué es lo que significa el CAF? Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Ramón, ¿qué pensás de eso? El artículo 133 de la Constitución prohíbe que el Banco Central financie al gobierno. Entonces no lo pueden hacer, a menos que haya mayoría calificada en el Congreso. Ya desde 1994, que entró en vigor este artículo de la Constitución, solamente una vez ha ocurrido que se obtuvo una mayoría calificada para darle un préstamo al gobierno de 11,000 millones de quetzales, y esto fue con la pandemia. En ese momento todos estaban tan asustados que lo aprobaron. Yo me recuerdo cuando surgió ese artículo que estuvimos discutiendo, y nosotros en el CES queríamos que no se pudiera ni con mayoría calificada hacer esto, porque eso es crear inflación. Y la inflación es el peor de los impuestos que se le puede poner a los ciudadanos, porque lo que hace es que a todas las personas les disminuyen el poder adquisitivo de su dinero, de su salario, de sus ahorros. Es un robo institucionalizado, un robo legalizado. Y si los diputados lo hacen, lo que están haciendo es robándole a todos los guatemaltecos, especialmente a los menos afortunados, a los más pobres. Entonces yo siento que hay que pelear para que esto no sea una goleada, otra goleada, que no nos podemos dejar, no podemos seguir aceptando esta abusivez de parte del gobierno. Y el artículo está muy claro y esperamos que no haya una mayoría calificada que apruebe eso. No es una razón, no es un motivo. Si un banco quiebra, que quiebre y que se vaya al traste. Pero no puede ser. Si una empresa quiebra, se va al traste y se van las personas relacionadas con esa empresa. Si un banco quiebra, lo mismo. No debería de rescatarse ni salvarse ningún banco.
Y lo malo es que cuando se rescata, socializan las pérdidas y todos los ciudadanos estamos pagándola. No deberíamos de aceptar eso. Estemos ojo al Cristo, pongamos mucha atención para que no pase esto. Eso esperamos, porque pues técnicamente ya pasó, porque fue aprobado dentro del contexto del presupuesto y el presupuesto fue aprobado con una mayoría calificada. No, pero esa parte del Banco de Guatemala no ha pasado. Jorge. O sea, está como un artículo del presupuesto. Entonces, directamente no hubo una votación específica por ese artículo. Específicamente por ese artículo, pero tampoco lo hubo con el resto, porque al final lo aprobaron así de urgencia nacional. Entonces, si eso fue así, nadie se dio cuenta hasta ahorita. Exacto, por eso es ese es el punto. El más reciente gol que hemos descubierto. Ese es el punto. Entonces me estás desanimando, en este momento me estás asustando. Y es que hay que recordar... No puede ser, hombre, no. Y es que hay que recordar de que eso es precisamente lo que querían los diputados, porque son dictamen, unos pícaros. Sí, son unos pícaros. El dictamen del Siendo presupuesto... decente el adjetivo que vamos El dictamen del presupuesto mandaron en la Comisión de Finanzas del Congreso mandó a los diputados una propuesta de dictamen el domingo en la noche, a las 10:30 de la noche mandó, porque supuestamente al otro día lo tenían que aprobar, al otro día no tenían los votos todavía, entonces lo pasaron para el siguiente, o sea, el martes en la mañana, el martes de la semana pasada, en la mañana, aprobaron el dictamen, pero el dictamen que les llevaron a la comisión el martes en la mañana ya era distinto del que les habían mandado el domingo en la noche. Ya iba modificado, ahí es donde metieron, ese es el gran gol del presupuesto, los 6,000 y pico millones de quetzales para pagarle los votos a los diputados. Y entonces, o sea, ¿qué tiempo iba a tener alguien, ni siquiera los diputados, de hojear el presupuesto? Si el dictamen lo hicieron el martes en la mañana y el presupuesto lo aprobaron de urgencia nacional el martes en la noche. O sea, todas estas cosas que estamos viendo ahorita, todos estos goles que metieron, son en efecto goles porque nadie se percató y nadie tuvo tiempo de ver si la ley esta del presupuesto tiene 170 páginas. ¿A qué hora se iba a leer unos 170 páginas entre el martes a las 12 que aprobaron el dictamen para el martes en la noche que aprobaron el presupuesto? El miércoles en la madrugada. O sea, vamos a ver si me sale bien la referencia. Con una sola patada, léase, el presupuesto general de malgasto y despilfarro de las pandillas politiqueras en el ejercicio del poder, con una sola patada de ese equipo, nos metieron 164,000 millones de goles. A nosotros, a usted, a mí, a Ramón, que ahora lo tengo acá desmotivado, y a Jorge. Ramón. No puedo creer eso. Tengo que revisar eso, pero espero que no sea así como tú dices y que sí tengan que pedir el voto particular para eso, porque yo creo que eso tiene un candado muy claro para que no pasen estos abusos. Yo también pienso que va a haber que meter una acción de inconstitucionalidad precisamente para creo, pero ya a ver, ya me da miedo, porque como tú dices, bueno, si aprobaron con mayoría ese presupuesto, mayoría más que calificada, ese presupuesto lo pueden aprobar con mayoría más que calificada el préstamo lo cual sería una pérdida para todos los guatemaltecos, generación de inflación, desestabilización económica, justamente cuando el Banco de Guatemala ha sido una de las instituciones que yo diría que se podría rescatar porque se ha manejado más técnicamente que políticamente, ¿verdad? Aunque para mi gusto todavía genera mucha inflación. Jorge. Sí, yo pienso que va a haber que presentar acciones de inconstitucionalidad cuando ya todo esto haya sido publicado, porque hasta que es publicado y entra en vigor, entonces es que se pueden meter acciones de inconstitucionalidad. Pienso que va a haber que tener que meter acciones de inconstitucionalidad, pero por otra parte, realmente me parece una cabronada, y perdón, me disculpo por la palabra, de los diputados de haber hecho este presupuesto como lo hicieron y la aprobación como la hicieron, y ahí van incluidos
los 125 diputados que lo aprobaron y el Ejecutivo, le hace el presidente, el ministro de Finanzas y todo el gabinete de ministros, que lo mandaron y estuvieron anuentes a hacer esa negociación como la hicieron. Todos ellos son responsables de este presupuesto, como bien lo dijo Marta Yolanda, de malgasto de la nación. Y lo peor es que la hipocresía o la doble cara del gobierno, primero, y circularon en redes, y si ustedes no los vieron, vamos, escríbanos en redes sociales a nosotros y les compartimos los videos donde cuando estaban en la oposición los actuales gobernantes y estaban en campaña, cuestionaron de una forma durísima este tipo de aprobaciones de madrugada. Ahora, vean lo que dijo nuevamente el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos. Dijo que, bueno, ya les había dicho esto de lo que ya se había logrado, el plan del movimiento Semilla, lo que me lleva a preguntarme cuál era ese plan. Pero lo más interesante es que tanto Jonathan Mencos como el presidente Bernardo Arévalo elogiaron la negociación que se hizo en el Congreso como una muestra de consenso de los políticos para poder avanzar en seguridad, en educación, en salud, en justicia, de todo en Guatemala. Sin embargo, en justicia, y ya no nos va a dar tiempo de abordar ese tema, independientemente de lo que usted piense de Consuelo Porras, igual ella ya le quedan apenas unos 3 meses al frente del Ministerio Público. Pero si a uno le recortaron también el presupuesto, fue al Ministerio Público, que tiene que investigar. Y lo peor es que se lo recortaron al fiscal que va a nombrar Bernardo Arévalo. O sea, ni siquiera para eso les da la chola. Bueno, tenemos que terminar, Ramón. Bueno, yo solo quería decirle a los ciudadanos que espero que este programa no les haya quitado el sueño, como me lo quitó a mí. Pero bueno, nada, estemos alertas. No puede ser que nos estén saqueando institucionalmente, legalizadamente. Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto a todos ustedes que allá desde su casa nos están acompañando. Por favor, invite a otros a que nos acompañen en Ciudadano Libre. Mejor aún, conviértete en un ciudadano libre. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.